expuesto o no expuesto. ¿Se acuerdan que hablábamos de un criterio de valoración? El más burdo en este tema era justamente lo que hablábamos, 85 dB, el operario puede estar 8 horas de trabajo ahí durante toda la jornada. ¿Cómo se lee entonces esta fracción? Es el tiempo que yo estoy expuesto a un valor determinado de dB en función o en relación con el tiempo máximo permitido por esta normativa. Entonces, si yo digo 85 dB, estoy 8 horas, C1 sería mi tiempo de trabajo, ¿sí? 8 horas, el que me admite la normativa son 8 horas, acá estoy en 1. O sea que podría ser, y si siempre hay un problema acá, igual menor a 1. No sé, en algún momento cambiaré este signo. Entonces, si yo dijese estoy 4 horas a 85 dB, acá tengo 4, acá tendría 8, tendría un valor de 0,5 o un medio, con lo cual me estaría permitido. Si yo digo estoy 9 horas trabajando en esto respecto de las 8 que se permiten, obviamente ya estoy en un número mayor de 1, está excedido. Ahora, ¿qué sucede cuando a lo largo de mi jornada, de la jornada laboral, tenemos distintos valores de ruido en exposiciones de distinto tiempo? ¿Sí? Entonces, la fórmula sería exactamente esto: contabilizar cuánto tiempo estoy en cada uno de estos niveles de ruido versus o en relación con respecto al tiempo máximo que se me permite. Entonces, arrancamos con un primer ejercicio que me gustaría que ustedes lo vayan realizando. Yo vuelvo a ampliar acá, a ver si se alcanza a ver todo. Un poco menos. Ustedes lo amplían ahí si pueden. Me gustaría hacer este primer ejercicio en donde tenemos distintos niveles sonoros medidos o que permanecen durante un tiempo determinado. En esta parte sería el máximo permisible, como para nosotros poder tenerlo. ¿Sí? Entonces, ¿les parece? Arranquemos con este valor, calculémoslo con esta formulita, díganme qué valor le da. Tomémonos unos minutitos, no más de eso. ¿Quién obtuvo un resultado? ¿Ninguno todavía? ¿Uno puede ser, profe? Quedé 1. Sí. A ver, ¿qué otra respuesta? Podría ser, habría que verlo. 1,67 me dio a mí.
1,67. Bueno, vamos anotando. Vamos a ver quién estuvo más cerca o exactamente en el valor. En el caso de 1, estaría permitido, obviamente. En el caso de 1,67, excede ese valor, con lo cual no podría trabajarse en ese ambiente de trabajo sin tomar medidas de mitigar, reducir o proteger a la persona. Un tercer valor y lo resolvemos. A ver qué pasa. Veamos. En el primero de estos valores, yo tendría que estoy 3 horas a 88 dB, cuando el máximo permisible es de 4. Entonces tendría ahí un valor de 0,75. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Después tendría, bien, después tendría a 91 decibel, una exposición de 1 hora por jornada y el máximo es 2. Ahí tendría un valor de 0,5. ¿Sí? Ya tendría insumido la mitad del tiempo permitido. Desde ya, ahí ya estoy excedido porque estaría en 1,25. Con el tercer valor, 85 dB, durante 1 hora de cada jornada, estaría en 1/8 del tiempo. ¿Sí? Le agregaría a la fórmula 0,125. Y con el último valor, estaría 3 horas a 82 dB cuando se me permite 16 horas en el día. Con lo cual, la suma total de estas fracciones es 1,56. De hecho, ya estoy excedido de los valores límites. Ya con estos dos primeros está complicado y obviamente en la suma total estaría en 1,56. Además de decir entonces que por la fórmula estoy excedido de los valores límites permisibles, ¿qué debería hacer? ¿Qué acción tengo en una actividad laboral? ¿Qué acción tengo yo para poder hacer para que la gente pueda trabajar? Brindar un Bajar equipo de el tiempo de protección. exposición A ver, primero, en algún nivel alto. complete la frase porque lo escuché cortado. ¿Qué sería? Variar el tiempo de exposición de la Bien. persona. Por ejemplo, de 3 horas a 88, bajarlo y a llegar a un valor menor o igual a 1. Bien, Ir variando esa variable. me parece bueno. Variar ese tiempo de exposición. Podría ser, ya vemos después cómo lo haríamos. ¿Qué otra opción hay? Brindar un equipo de protección. Brindar un equipo de protección a la persona. También es una opción. ¿Qué más? ¿Qué otra opción habría? Tratar de reducir la presión sonora a la que estás trabajando. Tratar de disminuir la presión sonora donde están trabajando. Las tres posturas es la correcta, son correctas, y lo que yo debería realizar, y en este orden, sería, si yo llego a una empresa, hago esta medición, me dan este valor que yo estoy teniendo acá, analizo cuáles son las actividades, cuáles son los instrumentos, cuáles son los aparatos que están metiendo ruido, y empiezo a plantear con
un criterio. Fíjense que quien fue el primero que comentó, dijo, atacaría este del 0,88, que es de los valores, el 0,75 del tiempo, se lo adjudica a ese nivel sonoro. Entonces yo diría, bueno, a ver, en este momento, ¿qué máquinas están funcionando? ¿Qué ruido? ¿Qué son los elementos que me están metiendo este nivel sonoro? Y fundamentalmente, ¿para qué? Para hacer ingeniería, ver si yo puedo sacar de ese nivel o esa máquina o reducir sobre esas máquinas el nivel sonoro. Doy un ejemplo. Yo tengo una máquina, por ejemplo, un compresor de aire metido en un galpón, en una sala de pintura. Y ese compresor me está metiendo ese ruido. Mi primera acción que yo tendría que plantear es decir, bueno, a ver, ¿cómo hago ingeniería en esto? Che, saquemos el compresor de ese lugar y coloquémoslo a lo mejor en otro lugar que no haya personal que esté trabajando. Si estamos en un galpón y tenemos un predio grande donde afuera es abierto y no hay nadie alrededor, pues entonces me parece bueno decir, a ver, ¿cómo yo puedo extender mi instalación para que el compresor esté del lado de afuera, no del lado de adentro? Y eliminé ese ruido con muy poco de acción, digamos, en esto, y realmente es un beneficio importante. Si no lo puedo hacer, por cualquier motivo me dicen, no, mira, esto no se puede mover de acá, tiene que estar ahí, pues entonces lo que yo debería hacer es tratar de buscar algún modo de atenuar el ruido de esa máquina. Y doy como un ejemplo, lo encierro dentro de una con paredes aislantes, por ejemplo, con algunos materiales aislantes, de manera de que el ruido quede confinado ahí, sobre ese lugar. Y utilizo material de manera de que pueda absorber ese ruido y no exponerlo al resto del galpón. La otra medida que se puede llegar a plantear es decir, miren, cambio este compresor por un compresor que está haciendo ruido por uno de mejor generación, más nuevo, a tornillo, que son muy silenciosos. Entonces, esto ya implica cambio de tecnología con un costo importante, pero que si lo sabemos argumentar, económicamente a lo mejor en el uso o en el consumo para el uso de ese equipo, se justifica en el tiempo. Pero la idea es hacer ingeniería para proponer algo que no implique una problemática para el nivel de ruido. Como una segunda medida, después de analizar todo esto en ingeniería, es justamente decir, bueno, a ver, ¿a qué personas podría limitarle estos tiempos de exposición o no? Cambiar las modalidades de trabajo, cambiar el sistema de funcionamiento de unas máquinas u otras en el arranque que formen estos niveles de ruido más complicados, de manera de repartir ese ruido en otros horarios o de disminuir esa exposición de los trabajadores en un tiempo apto para. Por último, y que debe ser siempre la última de las opciones, es que si no pude bajar los niveles de ruido y todavía estoy con todo lo que propuse en un valor mayor que 1, lo que debería hacer es poner como normativa la exigencia del uso de elementos de protección personal, en este caso, un protector auditivo. Pero eso, entendamos, es la última medida que deberíamos optar, ¿sí? ¿Por qué? Y porque siempre es una problemática
el uso de esos elementos es algo ajeno a la actividad laboral normal de la actividad, entonces sería óptimo para el trabajador con todo, va a terminar pareciendo un astronauta que va a tener muy limitado un montonazo de sus funciones dentro de la actividad laboral. Entonces, lo último que tenemos que proponer dentro de esto es el cargarlo al operario con elementos de protección personal. Bien, ¿algún comentario? ¿Algo? Si no, me interesaría que fuéramos haciendo el segundo ejercicio. Damos unos segunditos también para trabajar sobre eso. A ver qué valor les digo. 1, profe. 1. 1. Bueno, ahora estamos más convencidos y hay dos resultados iguales. 1. Bien, fíjense que sobre los mismos niveles de ruido variamos los puntos de exposición. Esto un poco para hacer más sencillos los ejercicios. Nada más podría ser cualquier valor. Pero fíjense que ya los tiempos de exposición fueron distintos y ahora los valores me dieron de tal manera que el resultado es 1. La pregunta del millón sobre esto. Me da 1. ¿Me quedo conforme? ¿Está bien? ¿Lo admito? Y según la ley está bien, profe, pero como que está en el límite. Claro, está muy en el límite. Bien. Lo importante es, si bien en la parte legal podríamos llegar a decir que estamos bien y tratar de defenderlo, en la parte real de la situación, nosotros tendríamos que realizar y tomar alguna medida para reducir esos valores de ruido que estamos teniendo. A ver, me pasó en una empresa donde tuvimos que ir a hacer una medición en un lugar y las 8 horas de trabajo eran un valor bastante continuo, un proceso dentro del galpón permanente y que no variaba mucho. Y el valor que me dio en ese momento era 83 decibeles. Y teníamos 83 decibeles durante las 8 horas que la gente estaba trabajando ahí. Con la empresa planteamos y tuvimos el nivel y dijimos, mira, son 83 dB, estamos dentro de la normativa, legalmente está todo bien. Y los muchachos me dijeron, ingeniero, venga y quiere tomarse un tecito con nosotros, tenemos el horario de descanso. En el mismo ambiente de trabajo, ¿sí? Tenían su mesón, su cocina, todos sus elementos. Y en esos 20 minutos que estuvimos ahí, a los 83 dB, llegamos a un momento que dijimos, che, verdaderamente es muy molesto, y van a ver ustedes en las filminas que vienen, las cosas que nos provocan o lo que nos puede suceder por estar a niveles de ruido importantes, ¿sí? Y casi diría al punto de ponerse nervioso, al ponerse casi incómodo
por no llamarlo idiota, de esa situación, de tener ese ruido en forma permanente. ¿Sí? Entonces, indudablemente nosotros, si este es nuestro caso y podemos hacer algo, insisto, estrujemos las neuronas como para hacer ingeniería o hacer ingenio, ¿sí? Con algunas actividades que puedan reducir este tema de ruido en las máquinas. Y por último, si no podemos hacer y estamos dentro de estos valores, la idea es que podamos darle a la gente que quiera, o a lo mejor en determinados momentos, ¿sí? Donde tenemos mayor nivel de ruido, por ejemplo, en estos horarios, donde tenemos 91 dB, ¿sí? O el de 88 dB, es decir, usemos protector o protección auditiva de manera de que nosotros podamos bajar para las personas ese nivel de ruido. ¿Sí? Y sería muy sugerible el tema de tener esa opción. No sobre lo legal, porque como ustedes dicen, si estamos muy cercanos al 1, podemos llegar a decir legalmente estamos. ¿Sí? Pero a nivel real dentro de la situación, es muy saludable para todos los trabajadores que están ahí, y más si también ustedes están incluidos en eso. ¿Sí? Vamos con el último ejercicio a ver cuánto les da. Hagamos esto. $0,87. Una segunda opinión, un segundo Sí, cálculo. a mí me da igual, profe. 0,87,5. Sí, igual, Bien. igual. Bien, buenísimo. Sobre estos valores, ahora sí estamos seguros de que legalmente estamos con un valor lejano al 1, con lo cual me permite trabajar con condiciones aptas dentro de lo legal, insisto. En la medida en que se pueda, ustedes pueden, en estos casos, por ejemplo, ofrecer el protector auditivo a la gente que lo quiera usar en forma, en este caso, opcional, voluntario, como para cuidarse, en especial en estos momentos que haya un ruido importante. ¿Sí? En estos momentos, el de 88, el de 91, podría llegar a ser muy útil poder tener estos protectores auditivos. ¿Dónde se da mucho esto? Por ahí tenemos máquinas donde ustedes usan un esmeril, alguna moladora, que se usa, como en estos casos, media hora, un tiempo determinado y de alguna manera de corta exposición, pero que hace muy útil a la salud del trabajador utilizar los elementos de protección en ese momento. ¿Sí? Entonces, es importante también el que poder llegar a la gente, sugerirle a la gente la disposición de que si quieren puedan llegar a utilizarlo en las medidas en que no les sea molesto, no les sea incómodo, no sea contraproducente. Pero entonces vimos con estos tres ejemplos los casos de no admisible, algo tenemos que hacer, no está permitido legalmente y no es saludable para la gente. Estamos en este valor cercano a el 1 o 1, en donde estamos complicados también y sugerimos hacer alguna cuestión, y en este valor que, si bien estamos dentro del tema de la ley, no habría problema, legalmente tenemos un soporte que no nos provocaría ningún problema, pero también y siempre es sugerible, en estos casos donde hay máquinas que tienen un nivel de ruido muy alto, por ejemplo de 91, por más que sea media hora de exposición, tengamos la posibilidad de que el operario utilice el elemento de protección. ¿Sí? ¿Alguna duda con este tema?
Bien. Si estamos bien entonces con esto, hay ejercicios que vamos a hacer, uno de los prácticos. Hablando del tema de los prácticos, antes de arrancar con vibración, necesito de forma ahora sí urgente el listado de los grupos. Mándenme por favor al mail los integrantes de cada grupo para yo poder incorporarlo, mandarle un mail con las prácticas que vamos a realizar. Todo el paquete de prácticas que hay para que ustedes ya lo puedan ir realizando. Pero necesito esos grupos. Hasta ahora, de los 2 turnos, tengo solamente 2 grupos, con lo cual estamos en el horno. ¿Sí? Necesitaría para la semana que viene, sí o sí, que ustedes ya me hayan mandado todos los integrantes del grupo. Mándenmelo por mail, por favor, a mi correo. ¿Puede, por favor, profe, poner el correo en el chat? Sí, señor. Ya mismo. Bien. Bien, gracias. Bien, a ese mail entonces deberían mandarlo. Insisto, la semana que viene necesito todos los grupos. ¿Sí? Reitero el tema, grupos que tienen que ir entre 4 o 5 personas. En menos o en más me deberían justificar por qué son más, por qué son menos. La idea es que sean 4 o 5, traten de forzarla. ¿Sí? No sé qué cantidad de alumnos son en total en el curso de ustedes. ¿Tienen idea? Yo particularmente es la segunda clase que tengo, entonces no los tengo. Déjenme un segundito antes de arrancar. Entonces. ¿Cómo lo identifican como grupo 3, 3-3 o 3-4? 3x3 3-3. Estamos hablando de Arizu, Ayala, Verdasco, Colombo. Sería el grupo. A ver, tengo 24 alumnos. Presentes hoy 15. Bien. Bueno. Necesitaría entonces, urgente, en este listado tratar de armar los grupos. Aquel que no pueda conseguir por X motivo, que esté muy descolgado del resto y no tenga posibilidad de formar el grupo, les pido, mándenme un mail diciendo no tengo posibilidad de formar un grupo, para justamente con las personas que no están teniendo grupo poder armar grupos en función de eso. Tratar de ser un nexo para que ustedes armen el grupo. ¿Sí? Pero insisto, la semana que viene tengo que tener el listado, si no, lo voy a terminar armando yo. ¿Sí? Y diciendo, este es el grupo que tengo. Así que último tiempo para la semana que viene para poder entregar este listadito. A este correo entonces. Bien. Bueno, volvería entonces a, ahora sí, arrancar con bueno, en el decreto 351, el capítulo de ruido está vinculado al de vibraciones.
Propiamente ese capítulo se llama Ruidos y Vibraciones. De hecho, lo que vamos a ver es muy similar en la temática que hemos ido viendo en el tema del ruido. Obviamente, algunas variaciones, pero fundamentalmente vamos a encontrar muchas coincidencias con un agente de riesgo que con el otro. Definimos el tema decimos que un cuerpo vibra cuando las partículas de un material están metidas dentro o imbuidas dentro de un movimiento oscilatorio respecto de una posición de equilibrio o de una posición de referencia. Denominamos vibración a la propagación de ondas elásticas que producen deformaciones y tensiones sobre un medio continuo o posición de equilibrio. En su forma más sencilla, una vibración la podemos considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la que va a llegar cuando ninguna fuerza actúe sobre ese material. Este tipo de movimiento no involucraría necesariamente deformaciones internas del cuerpo. Esto, primero que nada, en una imagen veríamos justamente una varilla elástica vibrando como para medianamente analizar el tema o darnos cuenta de esto, de un elemento, un material que está vibrando, ¿sí? Obviamente si tenemos esta vibración es porque hay fuerzas que hicieron que saliera de su equilibrio y queda con este movimiento que si no aplicamos ninguna otra fuerza para que mantenga esa vibración, el material llegaría a su equilibrio en un punto determinado. ¿Sí? Ahora sí, mirando la fórmula, vamos a ver que esa vibración se va a dar también en función del coeficiente de elasticidad que tenga un material. Para una misma fuerza aplicada al elemento, la forma en que va a vibrar en el tiempo y va a mantenerse vibrando en el tiempo hasta llegar al equilibrio, van a ser distintas en función de su coeficiente de elasticidad. Ahora vamos a clasificar los tipos de vibración según la parte del cuerpo en que esté afectando. Si este tema de vibración afecta todo el cuerpo, llamamos global, y si es en algunas partes del cuerpo, llamaríamos segmental. La pregunta en esto, como para tener una idea, ¿dónde o qué actividad podría estar una persona para que esté vibrando, sometida a vibración, a lo mejor de una máquina o de un elemento que esté trabajando, en forma global y en forma segmental? ¿Qué ejemplo podríamos tener? ¿Qué se les ocurre? Cuando uno usa un taladro, eso sería segmental, ¿puede ser? Cuando usa un taladro, podría ser segmental. Sí, sí. ¿Cuál es la parte que estaría vibrando mientras usamos el taladro? La mano, el antebrazo, hasta el hombro, supongo. Bien, bien. Bueno, doy un ejemplo más gráfico sobre esto como taladro, que sería algo muy similar, a lo mejor un poco más grande o más complicado, un martillo neumático, ¿sí? Que no sé si es lo mismo para ustedes o no. No, el taladro, yo decía,
uno de mano, uno que usa en la casa, uno, o en alguna Bien. industria, pero que con una mano lo puede llegar a manipular. Bien, vamos al ejemplo, al peor, más nefasto ejemplo que puedo llegar a tener, más para que entremos en disputa con este tema. Un martillo neumático. ¿La vibración que le transmite a la persona es segmental o global? ¿Puede ser global? Puede ser global o puede ser segmental. Y es básicamente uno de los puntos más críticos en el momento del análisis para poder clasificar esto. En un martillo neumático vamos a tener básicamente una vibración segmental en manos, dedos, brazo, antebrazo, hombro, ¿sí? Con la mayor, digamos, vibración en el cuerpo. A su vez, todos estos elementos, dedos, muñeca, codo, hombro, pasan a ser unos sistemas de amortiguación que tratan de transmitir lo menos posible a nuestra caja torácica, a nuestra columna, a nuestra cabeza, a nuestro cráneo y al resto de nuestro cuerpo, por ejemplo, extremidades inferiores. Pero, dependiendo de la actividad, podría también ser global en función de la vibración que esté provocando la actividad que tengamos, inclusive hasta en las extremidades inferiores, hasta en los pies, ¿sí? Pero entendamos, donde más nos va a golpear esta situación es como segmental en todo lo que serían miembros superiores. Ahora, podemos estar dentro de una máquina, ¿sí? Podemos plantear un tractor, un vehículo como una moto en terrenos complicados, en donde diría la vibración que puedo llegar a tener es importante y es global. Afecta básicamente un autoelevador también. Afecta a todo el cuerpo. Indudablemente, para cada uno de estos equipos o máquinas, existe un estudio ergonómico donde trata de tener elementos que me permitan a mí ir disminuyendo dentro de la máquina, ir absorbiendo dentro de la máquina todo este sistema de vibración. Desde las gomas, las cubiertas, con un perfil determinado como para amortiguar, su sistema de amortiguación propiamente de la máquina, en determinados vehículos como camiones que vienen con un sistema de amortiguación de la cabina, y finalmente un sistema de amortiguación en donde la persona está sentada, ¿sí? Todos esos sistemas hacen que el tema de la clasificación de forma global o total, la vibración en un equipo, haga de que no se lo considere como tal dentro de esa vibración de la máquina, o por lo menos se disminuya para que entren dentro de lo que hablamos de criterios de valoración, que ya vamos a ver nuevamente eso, cuáles son los valores permitidos de vibración en función de la actividad y en función de esa aceleración por superficie. Entonces, la primera clasificación que vemos es en función de qué parte del cuerpo está afectando, global o segmental. Luego, según las características físicas, también analizamos en ruido esto mismo, ¿sí? ¿Qué tipo de ruido teníamos en su momento? Y lo analizamos. En este momento hacemos esa misma analogía. También tenemos una clasificación de acuerdo a esas características. Y la vamos a encontrar como vibración periódicas o sinusoidales, o vibraciones no periódicas, o vibraciones aleatorias. Vamos a volver después a comentar un poquitito más sobre este tema de las características físicas. Y pasamos a, también podemos clasificarlo por su origen.
Entonces, vamos a considerar en función de su origen, vibración por el proceso de transformación o elaboración o fabricación. También vamos a poder definir vibraciones generadas por el funcionamiento de la maquinaria o de los materiales. Una tercera clasificación es vibración por falla de la máquina debido a algún desgaste, desbalanceo, etc. Y por último, una vibración de origen natural, aleatoria, que podemos definirlo o podemos ejemplificarlo como un efecto natural, como sismo, vientos, tormentas, ¿sí? Otra forma de clasificarlo va a ser ahora por su frecuencia. En este caso tenemos tres categorías: vibraciones de muy baja frecuencia y alta frecuencia. Denominamos o encuadramos las de muy baja frecuencia, aquellas que llegan hasta 2 Hz, las de baja frecuencia de 2 a 20 Hz, y las vibraciones de alta frecuencia de 20 a 1000 Hz. En estas tres categorías, nosotros vamos a plantear que algunas son complicadas en este aspecto. Esas vibraciones de alta frecuencia nos están entrando también dentro de la frecuencia audible para el oído humano. Y esto se suma al ruido, pudiendo provocarnos lesiones duraderas. Lamentablemente, acá se encuentran las frecuencias de una gran parte de las herramientas vibrantes, que además de su ruido, esa vibración complica también no solamente al cuerpo, sino al oído. ¿Sí? Y da ejemplos, por ejemplo, 20 a 40 Hz, herramientas pesadas de obra como los martillos neumáticos, 40 a 300 Hz, herramientas ligeras como los buriles de siderurgia, más de 300 Hz, herramientas rápidas como pulidoras. Bien, esto es un poco el análisis de la parte de la clasificación de vibraciones. Ahora empezamos a plantear cómo empezamos en función del daño que nos puede hacer y el estudio que se hace sobre el tema de vibraciones a las personas, qué efectos nos puede causar y cómo estudiamos esto para analizar estos efectos. Entonces, primero que nada recordamos, y nuevamente hacemos la analogía con el tema del ruido, que el cuerpo humano es un sistema biológico y físico muy complejo, con distintas respuestas fisiológicas a las vibraciones, y siendo los factores determinantes cuáles son las partes de nuestro cuerpo afectadas, y por otro lado, cuáles son las características físicas de la vibración. Y tenemos, al igual que planteamos con el ruido, la característica de la vibración la vamos a tener en función de la dirección, la frecuencia y la amplitud de esas ondas de vibración. Entonces, analizando esto, ¿qué parte del cuerpo y con qué característica de la onda está la vibración? Vamos a trabajar para analizar y establecer no solamente los criterios de valoración, sino las medidas de protección. ¿Qué nos puede causar? ¿Qué síntomas podemos llegar a tener en las personas? Las menores en esto son sensación de incomodidad, dolor de cabeza, síntomas de incomodidad en la mandíbula inferior, influencia en la palabra, nudo en la garganta, dolor de tórax, de abdomen, incitación a orinar, contracciones musculares, ¿sí? Por el hecho de que en esa vibración nuestros músculos empiezan a estar tensos
para mantenerse o para equilibrar esa vibración. Después vamos a ver algunos otros síntomas un poco más complicados en esto. Bueno, y analizaríamos qué fuerzas actuantes tenemos. Tenemos entonces fuerzas de inercia, masa por aceleración, fuerzas elásticas, volvemos otra vez al coeficiente de elasticidad, fuerzas de amortiguamiento proporcional a la velocidad del movimiento, serían las que estarían actuando en estos movimientos de vibración. Si el sistema oscila libremente, lo hace a una frecuencia natural dentro de su coeficiente de elasticidad, dentro de su naturaleza del material. Si se lo obliga a oscilar en una frecuencia diferente, el material puede producir resonancia. ¿Conocen lo que es resonancia? Ocurrencia en un... ¿Quién puede comentar algo respecto de eso? ¿No es cuando se excita un objeto a su frecuencia natural? Cuando se lo saca de su frecuencia natural, se lo saca a una frecuencia que justamente, si decimos llegó a su frecuencia de resonancia, ¿qué podría pasar? Se rompe. Puede llegar a romperse. Negativo. ¿Sí? El llegar a su frecuencia de resonancia puede implicar de que todo el sistema vibratorio en ese momento haga que el material se deteriore o se rompa. ¿Sí? Eso es un tema que analizado en las personas sería catastrófico, analizado en los materiales nos serviría a nosotros para analizar un mantenimiento rápido, un mantenimiento predictivo respecto de esa vibración que puede llegar a estar teniendo. Dos puntos, y voy a volver a dos puntos que me quedaron que no los comentamos. Vuelvo a esta filmina. Hablamos por su origen, que podía ser vibración en el proceso de transformación o de fabricación, vibraciones por el funcionamiento de las maquinarias, vibraciones debidas a falla en la maquinaria. Me detengo en este momento en esta, vibración debido a fallas en las maquinarias. El hecho de que yo tenga una máquina que normalmente funciona y vibra de una manera, y yo lo tengo registrado hasta ese valor o hasta un valor determinado de vibración, no me implicaría ningún problema. Pero si yo mido vibración en esa máquina y supera los valores que me marca el fabricante, claramente me está determinando que hay un desgaste o hay un desbalanceo o algo que en esa máquina no está funcionando correctamente. Y que puede que si lo dejamos así, termine de romper la máquina o termine de romper el material y provocando un problema grave, digamos, en la máquina, si esa vibración llegase a la frecuencia de resonancia. Un punto en el cual se va a trabajar y lo van a ver ustedes en el tema de mantenimiento o en la parte de mantenimiento, ¿sí? Que de hecho dentro de mantenimientos programados, una de las situaciones que se hace para la máquina, uy, se me fue muchísimo, perdón. Perdónenme. A ver dónde quedé. Negativo.
Lo que tenemos en la... Bien. El otro punto que quería comentarles de esta filmina, por la cual volví, es esta situación de vibración por la maquinaria puede provocar a veces un nivel no solamente de vibración, sino de ruido que afecte el ruido en general del sistema. Me sucedió una vez midiendo los niveles de ruido en una central hidráulica, en donde fuimos midiendo en todos los lugares, en todos los pisos de la máquina, desde el generador, desde las turbinas, ¿sí? Todos los lugares que de por sí son ruidosos por su movimiento. Medimos en sala de máquina, que estaba muy aislado, no solamente en ruido, sino en vibración también, y daba valores óptimos como para poder permanecer ahí toda la jornada donde tienen que estar la gente de turno. Pero midiendo alrededor de la máquina y en las cercanías de la máquina, llegábamos a valores conflictivos de 83, 84 decibeles en los lugares más críticos alrededor de las máquinas. Pero sucedió algo muy, muy loco, que era llegar a un lugar alejado, pero dentro del mismo edificio, pero alejado de las máquinas, como era la cocina, vestuario y en el último lugar todo lo que era baños y duchas. Midiendo en esos lugares alejados de la máquina, en vez de 83 dB, nos pasaban los 85 dB en esos lugares. ¿Sí? No encontrábamos explicación porque hasta cerrábamos las puertas de esas habitaciones y nos seguía dando valores superiores a los 85 dB. Cuando en la fuente, pegado a donde estábamos los generadores, no llegaba o no superaban los 84. Estábamos entre 83 y 84 dB. La historia, después de un poco de análisis respecto de hacer ingeniería nuevamente en esto, se trabajó sobre ver vibraciones en cada una de las 3 turbinas, de los 3 generadores, llegando a la conclusión de que en una de esas máquinas, la del medio, la número 2, estaba vibrando, tenía una excentricidad propia del desgaste que tenía. ¿Sí? Resultado de eso, esa máquina producía una vibración dentro de las frecuencias audibles, se la transmitía al edificio y el edificio en esa zona, no digo explotaba, pero sí trabajaba, ¿sí? Con una vibración tal que provocaba un sonido superior al que se sumaba con el de la máquina. ¿Sí? En un paro de planta se trabajó sobre la parte de excentricidad y desbalanceo de esa máquina y bueno, una vez que entramos otra vez en trabajo, se observó de que los niveles de ruido ahí habían bajado abismalmente, ¿sí? Eran muy por debajo de 82, de 81 decibeles en esa zona, ¿sí? Con lo cual, tiene una doble situación, una preocupación por el tema audible frente a estas vibraciones y por el otro lado, el tema de una vibración que además de complicar a la máquina, al edificio y al ruido, la idea es poder permitir trabajar sobre el mantenimiento de estas máquinas para evitar un desgaste aún mayor. Bien. Sin entrar en fórmulas, ustedes en el apunte, en el aula van a encontrar algunas de las fórmulas, pero la idea es comentar de que para analizar este tema de vibraciones hay fórmulas para poder trabajar sobre este tema de vibración, para analizar oscilaciones deterministas y aleatorias. Bien, estudiando un poco las vibraciones periódicas,
¿Se acuerdan que al igual del ruido vamos a ver periódicas, no periódicas, ¿sí? Y aleatorias? Sobre las periódicas, y que son las más sencillas, las podemos describir con un modelo, alguna fórmula de movimiento armónico simple. Las no periódicas son efectos, son fenómenos transitorios, ya debido a golpes o choques, en los que se produce una descarga de energía en un corto periodo de tiempo y pueden descubrirse con una amplitud de su aceleración, velocidad o desplazamiento. Hay también un análisis sobre la frecuencia del choque. Y las aleatorias es de acuerdo a un movimiento de partícula en forma irregular y se realizan con fórmulas estadísticas. Sin necesidad de verlo, digamos, queda a criterio de, pero entiendan de que en función del estudio que vamos a hacer es el tipo de fórmula que con el que vamos a trabajar. Para la parte de normativa, con el objeto de analizar los criterios de valoración, las situaciones de tolerancia sobre el cuerpo humano, hay diversas normativas respecto de este estudio. Puntualmente, en la Argentina, puntualmente en la actividad laboral, la resolución 295 del año 2003 estudia y realiza normativa al respecto del tema de vibración, ¿sí? Para ello basa su estudio en la norma ISO. Aquellos que tengan la separata, el reparo, ese librito verde, van a encontrar que esta resolución está en varios lugares, la 295 está en varios lugares, porque hay en muchos lugares que colaboró o reemplazó algunos capítulos o algunos puntos del decreto 351. En el caso de la parte de vibración, trabaja muchísimo esta resolución. La 295, en el punto de vibración, trabaja mucho con distintos métodos de estudio para hacer el análisis laboral. Dentro de ese análisis, para hacer el estudio, establece un sistema de coordenadas, biodinámicas para medir las aceleraciones. Y en este aspecto plantea, primero, decir en qué posición está el trabajador, en qué posición vamos a hacer este estudio, si la persona está de pie, sentado o acostado. Y por otro lado, tiene 3 direcciones de estudio sobre la persona, ¿sí? Entonces tenemos dirección X, espalda-pecho, sería la línea que de alguna manera hace un corte sobre la persona, planteando espalda y pecho. La dirección Y hace un corte sobre la persona a la mitad en el sentido de partir, digamos, en este aspecto derecha-izquierda. Y por último, en el eje X, partiéndola en este plano, el de corazón-cabeza. Estos son los 2 puntos, digamos, de análisis que se plantea. Cómo está la persona trabajando y el estudio que se hace sobre las personas se hace sobre este plano, ¿sí? Dirección X, Y y Z. Bien. La normativa 295 establece límites de vibración para la mano en las jornadas de trabajo, ¿sí? Y establece, de la misma manera que vimos con el tema de ruido, establece cuánto son las vibraciones que podemos soportar
en la actividad laboral durante la jornada completa y durante todos los días de trabajo. Y se plantea este tema. La exposición diaria en función del valor cuadrático medio de la componente de las aceleraciones de frecuencia ponderada que no deben excederse. O sea, la aceleración que vamos a tener acá, sea en metros sobre segundo cuadrado o en g, ¿sí? Aceleración de la gravedad, estaría planteándose que no podríamos superar el límite medio que tendríamos nosotros, sería, en este caso, por ejemplo, 4 metros sobre segundo cuadrado, podríamos estar entre 4 a 8 horas. Una vibración mayor, o mejor dicho, una aceleración mayor, pero esto entendiéndolo medido sobre el lugar de la mano del operario, ¿sí? 6 metros sobre segundo de 2 a 4 horas, y a medida que aumenta esa aceleración, disminuye el tiempo en que puede la mano de una persona estar expuesta durante las jornadas laborales. Dado en aceleración a través de metro segundo cuadrado, sino aceleración de la gravedad. Analizado para la mano. En función de esto hay algunos sistemas de clasificación según los síntomas de frío inducido periférico vascular y senso neuronal. Veamos en la parte vascular. Van a tener distintos grados de vibración en función de qué síntomas observa la persona. Más allá de medir propiamente la aceleración, ¿sí? Pero sí a través de cómo le está afectando a la persona esta vibración, primero a nivel vascular, y lo van a poner en grado medio, moderado, severo, muy severo, según cuál sería el síntoma. Agresiones ocasionales en los extremos de los dedos. Un moderado sería ocasional en falanges distal y media. Un severo sería agresiones frecuentes que afectan todos los dedos. Y el muy severo, ¿sí? Que afectan todos los dedos con atrofia de la piel en sus extremos, ¿sí? Con problemas ya muy marcados en los extremos de los dedos. Esto de acuerdo a su valoración o a su síntoma en función de la vibración. Por otro lado, tenemos la valoración sensoneural, esto también planteado sobre mano-brazo, y que vamos a tener, de acuerdo a sus síntomas, exposición a la vibración sin síntoma en la primera etapa, sensoneural, la 1, entumecimiento intermitente con o sin molestias, en una etapa 2, entumecimiento intermitente o persistente, con reducción de la percepción sensorial. Ya empezamos a sentir que no, mejor dicho, que no sentimos, ¿sí? Sensorialmente nuestra mano o nuestros dedos. Y en una tercera etapa, el entumecimiento intermitente o persistente, reduciendo el tacto y o la destreza en la manipulación. Nos cuesta trabajar con los movimientos de nuestras manos. Bien, comentamos también otras afecciones que podríamos llegar a tener, pero ahora en función de la frecuencia, ¿sí? Que hasta ahora no lo habíamos planteado, qué parte de nuestros cuerpos se pueden ver más afectados. ¿Sí? Y se plantea de esta manera: de 0 a 3 Hz, ¿sí? En estas vibraciones de nuestro cuerpo, el cuerpo puede llegar a moverse como una unidad. Puede
ir acompañando ese movimiento sin que sea tan perjudicial. De 4 a 12 Hz, la vibración en esta frecuencia complica todo el tema de huesos, caderas, hombros, partes abdominales empiezan a resonar. En esta frecuencia empiezan a complicar, insisto, huesos, caderas, hombros, fundamentalmente, y partes abdominales que pueden empezar a dañarse por esa vibración. ¿Sí? Ya no solamente huesos, sino parte de nuestro cuerpo. Otras partes de nuestro cuerpo. Entre 20 y 30 Hz, el cráneo comienza a resonar, produciendo, entre otras cosas, deterioro en la agudeza visual. A ver, imaginemos nuestro cráneo vibrando en esa frecuencia, moviendo, sacudiendo nuestro cerebro, acompañado en esta masa de líquido que tenemos, pero no termina de amortiguar correctamente. Entonces, ya empieza a transmitirse esa vibración del cráneo en nuestro cerebro, con lo cual empieza a perjudicarnos el tema de la agudeza visual. Fundamentalmente, de 60 a 90 Hz, los globos oculares tienen tendencia a resonar. En estas frecuencias, si exponemos a una persona, en especial la parte de la cadera, o sea, de la cabeza, si estamos planteando una vibración en todo el cuerpo y en especial en la cabeza, podemos llegar a tener problemas gravísimos, ¿sí?, de nuestro sistema visual. Ya no un deterioro de la agudeza visual, sino un deterioro de los ojos. Y entendamos de esta manera: un cráneo, una cosa teóricamente sólida, que empieza a vibrar, que se lo transmite al cerebro y que empieza a moverlo como una gelatina, que si logramos determinadas resonancias en esos lugares, ¿sí?, puede que, además de deteriorar algunos puntos como globos oculares y otros, dentro del cerebro se pueden producir, y yo no sé si llamar desgarro la palabra, pero podemos empezar a producir determinados movimientos que hagan que los sistemas neuronales empiecen a deteriorarse, ¿sí?, con lo cual complicaría en el tiempo al cerebro de la persona. Complicaría en el tiempo dependiendo de dónde rompe con esa vibración la parte de nuestro cerebro que produce motricidad, pensamiento, visión, audio o lo que sea, ¿sí? Entonces, es un tema importante y que por ahí no es fácil de determinar. Otro punto de daños en función de la amplitud de la vibración, que se ha realizado sobre pruebas en animales, que aceleraciones de 10 a 12 G por cortos periodos de tiempo producen daños mecánicos en el corazón, cerebro, abdomen, pulmones, intestino. Estas vibraciones empiezan a romper tejidos, empiezan a romper y deteriorar sistema nervioso e inclusive venas, más allá también de los sistemas musculares. Existe también entonces un análisis para la exposición en el cuerpo, ahí quedó mal, que se plantea, de acuerdo a decreto, cuáles son las vibraciones admitidas por jornada de trabajo hasta el valor que pueden estar en exposición diariamente, en exposición global, digamos, total del cuerpo. No se alcanza a ver, les soplo un poco el tema. Por día 0,1 G y por minuto 1 G, ¿sí?
son las vibraciones, y en las filminas ustedes lo van a ver en los apuntes con letra en que puedan llegar a verlo. Pero básicamente entendamos que por este decreto se está planteando cuál es la vibración, la aceleración que yo puedo tener medida por día y por minuto como extremo en el que puedo llegar a pasar. Por día puedo estar sometido a 0,1 G, ¿sí?, durante la jornada, digamos, y en una jornada de trabajo yo no podría estar un minuto a un G de tiempo, ¿sí? Finalmente, ¿cómo hacemos estas mediciones? Las vibraciones se efectúan por analizadores de vibración que determinan aceleración y frecuencia. De la misma manera que veíamos en ruido con los aparatos que medíamos, en este caso vamos a medir vibración determinando fundamentalmente aceleración y frecuencia. La imagen de un aparato para medir es como la que está ahí en pantalla. Estos aparatos también, no solamente para medir para las personas, digamos, sino que se mide a nivel mantenimiento y en este caso se plantea los gráficos donde me permite a mí ir tomando puntos de medición en una máquina para poder medir vibración. Y en función de esa vibración, aceleración, me va a permitir plantear un valor de límite o valor de medición para comparar con respecto a lo que la normativa me indica. Supongamos, a ver, de lo que ustedes conocen, tengo este aparato que mide y mide vibración. ¿De qué manera lo haría? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿De qué manera mide este aparato? ¿Apoyando sobre alguna superficie? Apoyando, correcto, apoyando sobre una superficie, que esa superficie, vuelvo a la persona, sería la que va a estar en contacto con el elemento o la mano, ¿sí?, o el cuerpo en donde vamos a tenerlo. Un martillo neumático, ¿dónde mediríamos para poder medir la aceleración o la vibración? ¿Qué se les ocurre? ¿En un martillo neumático? ¿Dónde medirían? En donde agarra el operario. En el punto de toma del operario, correcto. Las empuñaduras, suponemos en este caso. ¿Y en un tractor o en un autoelevador? En el asiento. Propiamente en el asiento, ¿sí?, en donde va a tomar contacto el operario, ¿sí? Esos son los puntos en donde uno tiene que analizar vibración. Ahora la pregunta, ¿con el operario, sin el operario? Tanto el martillo neumático como el del Con el asiento. operario. Con el operario, ¿por qué? Y el martillo, si lo pusiera sin el operario, vibraría de una manera diferente. En cambio, cuando lo está agarrando el operario, como que amortigua y ahí vería el comportamiento real. Perfecto. ¿Y en el asiento? Y en el caso de un autoelevador, el peso de la persona no creo que varíe tanto el comportamiento, calculo. ¿Qué otra opinión hay? Por ejemplo, en el asiento. Yo creo que con el operario, porque no es lo mismo un tipo de 90 kilos que uno de 120. Cómo absorbe las vibraciones.
Bien. Bien, los dos son correctos dependiendo de qué tengamos en cuenta. Si el autoelevador o la máquina o el asiento de un vehículo no tiene ningún sistema de amortiguamiento, nada, ni siquiera algo, un acolchadito, nada de eso, si lo ponemos sin el operario, vamos a tener un movimiento, una vibración que no va a coincidir con la vibración que va a tener el operario. A ver, me rectifico, perdí la idea. Si no tiene amortiguamiento, básicamente sería casi igual tenerlo a no tenerlo al operario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la máquina va a estar rígida en el movimiento junto con el asiento, y el asiento va a estar rígido, y si encima de eso ponemos el traductor y pongamos o no la persona, la vibración va a ser exactamente igual. Ahora, si la vibración yo la tengo con el sistema de amortiguación, a su vez el sistema de acolchado del asiento, ¿sí? Ahí sí va a ser importante hacer la medición con el operario. ¿Por qué? Por lo que acaban de decir. Varía el peso, varía la contextura de la persona en esa actividad. Entonces, el movimiento va a estar más o menos acompañado en función de ese peso. Si no lo tenemos, el asiento va a tener su máximo esplendor y no va a tener esa amortiguación que tendría o que está hecha para cuando hay alguien con peso. De hecho, los asientos ergonómicos de los autoelevadores se ve mucho en los de los colectivos que tienen asientos ergonómicos, tienen hasta la capacidad de decir voy a amortiguar en función del peso que va a trabajar o que va a subirse arriba de ese asiento. Entonces, como comentó, puede venir un operario de 90 kilos y va a tener que regular su sistema de amortiguación para que amortigüe de la manera correcta entre esos 90 kilos. Si viene una persona de 60, 70 kilos, obviamente su sistema tiene que ser distinto, y también muy distinto si la persona pesa 120, 130 kilos. ¿Sí? El sistema de amortiguación que traen los asientos tienen un sistema para poder regular en peso para que optimice el tema de vibración. ¿Sí? Porque si lo ponemos muy duro para alguien de muy poco peso, va a saltar, va a vibrar muchísimo. Si lo ponemos muy blando para una persona de mucho peso, casi como que lo va a aplastar y va a terminar golpeando dentro de ese sistema. ¿Sí? Entonces, la medición que se hace en estos aparatos, en especial en estos que tienen que ir sentados, va el asiento, el elemento medidor, ¿sí? Que puede ser como si fuese una alfombrita, una almohadita, ¿sí? Con conectores que van a medir aceleración, y la persona que tiene que trabajar en ese lugar. Bien. El tema de vibraciones, así como planteamos hoy al principio el hacer ingeniería en el tema de ruido, en el control de vibraciones se plantea el mismo tema, ¿sí? Hacer ingeniería analizando en función de la vibración cómo puedo mejorar. Los 3 puntos para mejorar es cuál es la fuente de vibración, para ver si puedo trabajar sobre ello, cuál es la vía de propagación de la vibración para que llegue a los operarios, y finalmente cuál es el puesto de trabajo en donde tenemos vibración. ¿Sí? Cuando hablamos de control de la fuente, un poco estaría ver la sustitución de esa máquina que provoca la vibración en general. De lo contrario, modificación del proceso de trabajo o reducir la energía vibratoria
a través de un balanceo dinámico o disminución de la velocidad. Y otros de los puntos que puede llegar a ser es la modificación de las masas que están en juego. Es hacer ingeniería para que en la fuente donde se está originando la vibración, nosotros podamos eliminar o disminuir esa vibración. Me detengo nuevamente en esto. Entendamos que cada vez que decimos que hay vibraciones con valores superiores a los permitidos para las personas, esto va acompañado de no solamente una problemática para la persona, sino una problemática para, como en el caso de la vibración que estábamos hablando de una central hidráulica, es el tema de que ponemos en juego esa vibración permanente sobre la estructura del edificio, ponemos en juego la vibración permanente sobre todos los componentes de esa máquina y de las máquinas que están alrededor, ¿sí? Con lo cual estamos provocando un problema que nos puede llegar a traer mayores mantenimientos o roturas de las máquinas, además de la actividad que estamos hablando nosotros del daño a las personas. Haciendo ingeniería podemos controlar la fuente. También haciendo ingeniería podríamos llegar a controlar las vías de propagación mediante la correcta aislación de las máquinas con respecto a las estructuras vecinas, ponerle tacos, placas aislantes, verificar que la aislación no afecte el funcionamiento de la máquina, obviamente. También se puede realizar de colocar losas flotantes que evitan la transmisión de la vibración en el edificio, al igual que columnas, vigas, que puedan de alguna manera elástica poder disminuir esa vibración. Por último, el control de la vibración en los puestos de trabajo. Y en los puestos de trabajo se plantearía el trabajar sobre casillas aisladas, amortiguadas, tarimas aisladas o amortiguadas, asientos suspendidos, que es un poco de lo que estábamos hablando nosotros sobre tractores, autoelevadores, camiones colectivos. Guantes antivibradores que se plantearía sobre este tipo de máquinas vibraciones que transmite básicamente o puntualmente en las manos, etcétera. En función de cualquier equipo que tengamos vibrando, podríamos, si por ingeniería no pudimos hacer nada sobre la fuente o sobre el elemento de transmisión, trabajar sobre el puesto de trabajo. En la imagen podemos llegar a ver algunos asientos de estilo ergonómico, que esto se puede llegar a plantear sistemas de regulación, sistemas de amortiguamiento que limiten o disminuyan esas transmisiones de vibración en la persona. En el caso de guantes antivibración, son guantes específicamente trabajados, adaptados para un nivel de vibración donde nosotros directamente tomamos con nuestras manos esas máquinas que están vibrando. Bien, hasta acá tenemos lo que teníamos para presentar. ¿Dudas, comentarios, inquietudes, alguna consulta? Yo no, profe. Todo muy claro, profe. Buenísimo. Bueno, avanzamos bastante entonces en este tema. Con esto terminaríamos este capítulo de lo que es ruido y vibraciones, ¿sí?
vuelvo encarecidamente a pedirles, ¿sí? Necesito que me entreguen los listados por grupo en máximo la semana que viene, miércoles de la semana que viene. Yo debería ya presentar los prácticos fin de la semana que viene o principios de la otra. Aquellos que tengan problemas para encontrar grupo, por favor también escríbanme diciendo problema para encontrar grupo, ¿sí? Así ya lo acomodamos en función de las posibilidades que hayan de otros alumnos que no tengan grupo o que no completen su grupo, ¿sí? Así que bueno, con esto estaríamos. Los libero. Le vamos a informar, porque bueno, por un temita mío yo no pude dar durante 2 sábados. Ahora quedo a disposición y organización del profe para ver si están conmigo el sábado que viene o vamos a seguir sábado por medio en forma normal. Pero lo decidimos ahora en la semana y les vamos a informar a ustedes en qué link tendrían que entrar para el cursado del sábado que viene. ¿Sí? Bien. No sé si hay una pregunta. Sí. Los prácticos, ¿hay algo ya para ir haciendo de los prácticos, los que ya le mandamos a los grupos? No todavía, porque necesito, para poder armar los prácticos, tener la totalidad de los grupos que hay dando vuelta. Ah, bueno. Si tengo la mayoría de los grupos, estaría medianamente bien porque armaría con ellos y ya los liberaría para que ustedes puedan empezar a trabajar. Ah, listo. Pero preferiría aguantar hasta fin de la semana que viene o principios de la otra, a más tardar. Pero ahí ya los liberaría de darle los prácticos a cada grupo. Bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, gente, los libero. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Avisen vía mail o aula como cualquier duda que pueda haber. Bueno, gracias. Ok. Pero Nos vemos. Que tengan buen fin de semana.